parte de nosotros. Permítanme orar para que así continuemos con la predicación. Señor, adoramos tu nombre. Gracias en esta mañana por tu mucha misericordia, tus muchas bondades, Señor. Gracias. Gracias por Cristo, Dios. Gracias por la cruz. Gracias por tu palabra inerrante, tu palabra toda suficiente, Señor. Gracias, Señor, por este libro de Efesios que vamos a iniciar hoy, Señor, a predicar de manera expositiva. La iglesia gloriosa permite que podamos verte a través de las páginas de este libro, que podamos ver a Cristo, Señor, y que podamos aplicar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Señor, y que tu nombre sea exaltado, Señor, en el conocimiento, Señor, en el hacer, en el conocer y en el vivir conforme a como tu palabra nos indica, Dios. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, nos sigas dirigiendo en todo el trayecto de lo que inicia hoy en esta serie y que podamos, Señor, contemplar, Señor, las riquezas abundantes que tú tienes para nosotros en esta carta a los Efesios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Efesios capítulo 1. Vamos a leer los dos primeros versículos. Efesios capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Y dice el texto de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy, como ya dije, vamos a estar entrando, iniciando, haciendo la introducción de una serie que iniciamos hoy sobre Efesios. Hace unos años yo conocí a una señora que solicitó una línea de teléfono residencial. Hoy eso no es tan lujoso, pero hubo una época que tener una línea residencial era un privilegio que pocos tenían. Y ella fue a una compañía, solicitó su línea residencial y disfrutaba de todo lo que indicaba el llamar y comunicarse. Pero cada vez que ella necesitaba o quería llamar a un teléfono celular, ella le pedía a su hijo que le dejara llamar por su teléfono celular. Y un día, el hijo de ella molesto, le dice a ella, 3 meses después de ella tener el servicio, que vaya a la compañía telefónica y ponga 50 minutos para llamadas celulares. Cuando ella va a la compañía para solicitar el servicio, sorpresa de ella, porque dentro de su plan estaban 50 minutos a celulares que ella nunca usó por 3 meses. Por desconocimiento, simplemente ella no disfrutó de un servicio que ella estaba pagando. Y es lo que nosotros podemos contemplar al iniciar esta epístola, esta carta a los Efesios. Muchas veces, por desconocimiento bíblico, nosotros no disfrutamos de bendiciones que Cristo tiene para nosotros. Y en la carta a los Efesios, nosotros podemos no solo conocer estas bendiciones, sino también entender que estas bendiciones están ahí para nosotros, que están a nuestra disposición y que nosotros podemos hacer uso de estas bendiciones que el Señor ha provisto en Cristo para el beneficio espiritual de la iglesia. Pero muchas veces nos pasa como a esta señora,
que nosotros desconocemos lo que el Señor tiene para nosotros, porque desconocemos el contrato en el caso de ella. En el caso de nosotros, no conocemos las Escrituras, y el no conocer las Escrituras, el no conocer a Dios, el no conocer las Escrituras, es no conocer las promesas y los medios de gracia que el Señor ha provisto para nosotros. Hoy en el inicio de esta serie que la hemos titulado La Gloria de la Iglesia, o la Iglesia Gloriosa. Y dicha serie, como ya hemos dicho, está basada en el libro, en la carta, en la epístola a los Efesios. Pero hoy solo nos vamos a enfocar en una introducción general de esta carta. Esta carta que va dirigida a la iglesia de Efesios. Y esta iglesia de Éfeso, esta iglesia que estaba en Éfeso, estaba situada o era la capital de una provincia romana de Asia. Los estudiosos bíblicos coinciden en que la intención era que esta carta pudiera circular por todas las iglesias de Asia Menor. Nunca ha sido cuestionada la autoridad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el autor de esta carta. Esta es una de las cartas o epístolas paulinas, y desde la salutación que hace el autor, nosotros podemos ver quién fue que escribió esta carta. Y es una carta, empieza con el autor de la carta, y esto porque de la época de Pablo, el estilo de escribir carta no era el estilo que nosotros tenemos hoy. Usted hace una carta y usted no va a empezar con su nombre. Sin embargo, al final de la carta, sí usted va a colocar su nombre. Este no era el caso en este tiempo. En este tiempo no era eso normal. Lo normal era que se iniciara con el nombre. Y esta carta Pablo la escribió estando preso en Roma, y se cree que la escribió entre el 60 y 62 después de Cristo. Y nosotros debemos hablar y ver las evidencias internas y las evidencias externas, por lo menos tocarlas. Y nosotros tenemos personajes históricos como Clemente de Alejandría, Clemente de Roma, Policarpio, Ignacio de Alejandría, Ireneo e Hipólito, que hablan sobre la autoría de esta carta y dan al apóstol Pablo como su autor, reconociendo que esta carta es una de las cartas paulinas. Y si vamos a las evidencias internas, podemos trasladarnos al capítulo 1, versículo 1 nuevamente, que dice que Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, donde Pablo se presenta como el autor de la carta. Y en el capítulo 3, versículo 1, dice también: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, los gentiles. Y son suficientes para nosotros las evidencias internas para nosotros decir que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. William McDonald nos dice al respecto con relación a esta carta. El tema de esta carta es el misterio. Esta sublime verdad que constituye el misterio es el tema del libro, es el anuncio de que los judíos creyentes y los gentiles creyentes son ahora uno en Cristo, son miembros de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. En el tiempo presente están sentados con Cristo en los lugares celestiales. En el futuro compartirán su gloria como cabeza de todas esas cosas. Esa es una de las grandes verdades que vamos a encontrar en esta carta a los Efesios. Y vamos a encontrar que en el capítulo 1, en este capítulo 1 se designa como este misterio, que todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, serán encabezadas por Cristo, que Cristo es la cabeza de todas esas cosas. Pero en el capítulo 2
nosotros encontramos aquí que se describe este proceso mediante el cual los judíos y los gentiles son salvos por medio de la gracia de Cristo. En el capítulo 3, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y este cuerpo son los creyentes que son coherederos, son miembros y son copartícipes de la promesa de Dios. En el capítulo 4, la unidad del cuerpo y el plan de Dios para su crecimiento hasta la madurez. Y el capítulo 5, el misterio es Cristo y la iglesia, la relación entre Cristo y la iglesia como modelo entre la relación matrimonial de un hombre y una mujer. Y en el capítulo 6, entonces allí nos habla del misterio del evangelio. Y antes de nosotros ver un poquito de cerca los primeros versículos, la salutación del apóstol Pablo, nosotros tenemos que dejar algunas cosas claras. Primero, ¿quién llevó el evangelio a esta ciudad? Bueno, el apóstol Pablo es el gran misionero, y luego la semana que viene vamos a estar viendo más de cerca la vida del apóstol Pablo. Hoy solo me limitaré a decir eso y a decir que Priscila y Aquila también fueron los responsables de esta iglesia, porque ellos llegaron a Éfeso en el segundo viaje misionero a este lugar, a esta ciudad, y es el apóstol Pablo quien los deja a ellos allí. Y son ellos quienes comienzan la iglesia, y luego en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, entonces el apóstol Pablo es quien establece esta iglesia. Y no solo que la establece, sino que el apóstol Pablo dura 3 años siendo el pastor de esta iglesia antes de irse y dejar allí a Timoteo. Lo cierto es que la iglesia en Éfeso estaba plegada por un sinnúmero de fábulas e ideas escépticas, e ideas encontradas, e ideas que estaban contra las escrituras, contra la Biblia. Tales ideas como la prohibición del matrimonio. Y esto es fruto a lo que era y lo que representaba Éfeso, que era una ciudad que podía competir con la ciudad de Corinto. En todo, no solamente en la economía, sino también en la depravación y las cosas que se solían hacer. El templo de Diana allí en Éfeso le daba cierto valor a la ciudad. Un templo que dicen algunos historiadores, que duró alrededor de 250 años para construirse. Y esta gente no solamente prohibía el matrimonio, sino también que esta gente trataba de ridiculizar el matrimonio. También mandaban a abstenerse de ciertos alimentos. En esta iglesia habían falsos maestros que en realidad no comprendían el texto bíblico. Esta gente que propagaron sus falsas interpretaciones que estaban basadas en su ego y en su impía forma de pensar, y no en el texto mismo como palabra de Dios. Y digo esto porque las escrituras nos enseñan que nosotros no debemos ir a las escrituras apoyándonos en lo que nosotros creemos y apoyándonos en lo que nosotros queremos que las escrituras digan. Nosotros debemos decir lo que las escrituras dicen. Nosotros debemos enseñar lo que las escrituras enseñan y no manipular las escrituras con fines perversos, porque todo fin que no es la gloria de Cristo es un fin perverso o es un fin impío. Y esas enseñanzas de esos falsos maestros, en vez de traer edificación a la iglesia, trajeron disputas, trajeron confrontaciones y trajeron enemistades. Y ya unos 30 años después, unos 30 años más tarde después de esto, el Señor le da una palabra en Apocalipsis a Juan para esta iglesia. Miren como dice Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 7.
Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 llaves en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Bien, vamos hasta ahí. Y que no puedes soportar a los malos. Ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no ha desmayado. Vamos bien. Versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Un llamado al arrepentimiento, pero a mí me llama la atención cómo el apóstol Juan aquí, dándole esta enseñanza, aplicándole esto a la iglesia de Éfeso, nos presenta el hecho de que en la iglesia de Éfeso habían falsos apóstoles y que la iglesia lo había enfrentado. O sea, eso no es un tema nuevo. El tema de los falsos maestros no es un tema nuevo. El tema de los falsos apóstoles no es un tema nuevo tampoco. Y en segundo lugar, nos presenta también el apóstol que es posible, y esto es algo complicado y delicado, que es posible que una persona esté exigiendo una vida piadosa cuando esa persona es un impío. Que es posible que una persona que no sea espiritual esté exigiéndole a los creyentes genuinos espiritualidad. Y que es posible que una persona que estuvo en un momento determinado con una relación sana con Cristo, que llegue al momento de simular una relación con Cristo que no tiene para mantener una posición ante los demás. Y esto es altamente peligroso. Estos efesios habían perdido el primer amor y se estaban comportando como que ellos tenían ese primer amor que ellos habían perdido. Y eso debe llamarnos a nosotros a reflexión. Eso debe llamarnos a nosotros a meditar y a pensar lo que nosotros estamos haciendo. No sea que nosotros estemos diciendo una cosa y estemos haciendo otra. No sea que nosotros queremos y estemos exigiendo una cosa que nosotros no estamos dando. No sea que nosotros nos estemos vendiendo como santos y somos otra cosa. No sea que nosotros seamos hipócritas, al igual que esta gente. Hipócrita en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de relacionarnos y exigirle a los demás lo que nosotros en realidad no hacemos. No sea que nosotros digamos que somos cristianos entre los cristianos, que nosotros digamos que somos creyentes dentro del contexto donde hay creyentes, y cuando nosotros estamos junto con inconversos, entonces nos comportamos como inconversos. Y ese es el problema de la iglesia en el día de hoy, que la iglesia de hoy se comporta como si fueran impíos, como si no fuera iglesia. Y el gran problema de la iglesia de hoy es el distinguir a un creyente y a un no creyente. El problema de hoy es que al inconverso le cuesta trabajo distinguir quién es un verdadero creyente. Y usted me puede preguntar, pastor, pero ¿y es el impío que tiene que distinguir eso o es Dios? No, lo que pasa es que si nosotros somos carta leída, el que nos lee a nosotros, el que lee nuestra vida, el que lee nuestro accionar, el que lee lo que nosotros hacemos y decimos, tiene que leer y tiene que ver a Cristo en nuestro accionar. Necesitamos tener cuidado, no sea que muchos vean cuando nosotros actuamos mal y nos imiten.
olvidando que nosotros un día estaremos ante el tribunal de Cristo. Y ante el tribunal de Cristo, nosotros vamos a rendir cuenta de todo lo que nosotros hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Y yo no sé a usted, pero a mí eso me da temor. Y me da temor porque nosotros estaremos ante aquel que sabe todas las cosas. Nosotros estaremos ante el Dios eterno, soberano y todopoderoso. Aquel que sabe incluso las cosas que nosotros no hemos dicho ni hemos pensado. Y un día nosotros rendiremos cuenta ante Él de todas las cosas, buenas o malas. Entonces debemos cuidarnos. No sea que nosotros estemos estudiando a los efesios y que al final nosotros estemos haciendo lo mismo que estaban haciendo ellos, o lo mismo que se le estaba corrigiendo a estos falsos maestros que estaban dentro de los efesios. Hay gente que ha perdido su primer amor. En los efesios, eso fue un problema 30 años después de los efesios, sigue siendo un problema hoy. Gente que debe reconciliar su vida con Cristo, que se debe poner a cuenta con Dios. Hay cosas tan simples como que hay gente que para ello ir al culto, ir al servicio dominical era algo sagrado. Que su tiempo de oración era algo sagrado. Que su tiempo de estudio bíblico era algo sagrado. Pero ahora los medios de gracia que el Señor ha provisto para nuestro crecimiento se han vuelto algo triviales porque ahora nuestro enfoque está en otro lado. Y estamos relegando a un segundo plano lo que debería estar en un primer plano. Deberíamos estar concentrados en Dios. Y al igual que estos efesios, de 30 años después, estamos concentrados en nosotros. Y por eso es fácil una persona dejar de congregarse. Es fácil dar el primer lugar a un pantalón, a una blusa, a un vehículo, a un hijo, a un esposo, a una pareja. Cualquier cosa que no es Dios puede ocupar el lugar de Dios en una persona que no ha entendido que debe vivir una vida centrada en Cristo y que Cristo debería ser su razón de ser. Entonces necesitamos hacer un alto y necesitamos mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Necesitamos mirarnos ahí. Y necesitamos medir ese amor que nosotros decimos tener con nuestra obediencia. Porque al final, nada es y nada debería ser más importante para nosotros que eso. Nosotros deberíamos estar en la disposición de darlo todo y de hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero las añadiduras nos han robado el trono en nuestros corazones y nosotros hemos perdido el norte y hemos quitado la mirada de Cristo. Hay quienes persiguen sueños, como perseguían esta gente, metas totalmente opuestas a su fe, metas y sueños que nada tienen que ver ni se relacionan con su relación con Cristo. Y si tienen que sacrificar algo, pues sacrifican lo que es de menor importancia para ellos, que muchas veces eso que es de menor importancia es o es la oración, o es el asistir a la iglesia, o es el dejar de estudiar las escrituras. El jueves yo hablaba con un hermano que me decía, cuando yo llego al aula de clase, yo trato siempre, para mí lo más importante en el aula de clase es que el profesor me conozca, es que el profesor sepa quién soy yo. Y yo procuro eso porque eso al final de la clase me va a beneficiar. Y me empezó a narrar algunas cosas que sucedieron en medio de su bachillerato. Y yo le preguntaba,
Ok, es importante que el profesor te conozca, pero es evidente que hay un descuido espiritual en ti. Y tú te has hecho la siguiente pregunta. ¿Tú eres conocido por Dios? ¿Qué tan importante es ser hallado justo ante la presencia de Dios para ti? ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué tan importante es que Dios te conozca? ¿Qué tan importante es eso para ti? Porque al final, ser conocido por Dios debería ser lo más importante para ti. Y cuando tú honras a Dios, entonces tú no vas a hacer cosas en torno a un contexto educativo que esas cosas terminen entonces dañando tu testimonio, porque tú vas a honrar a Dios en un examen, tú vas a honrar a Dios en una exposición y tú vas a honrar a Dios en todo lo que tenga que ver tu vida en ese contexto. O sea, estar siempre en todas partes consciente que Dios te está viendo. Y por ende, que todo lo que tú haces debe hacerlo consciente de que Dios está en ese lugar donde tú estás. Y que no importa lo que tú puedas hacer, que no importa donde tú puedas meterte, Dios está ahí. Y nosotros no podemos no podemos terminar, no podemos iniciar una serie de Efesios sin nosotros pensar esto. Sin nosotros tener claro que nosotros no podemos analizar, no podemos estudiar el libro de los Efesios y al final nosotros terminar igual, sin reflexionar y ver las cosas como las cosas deberían ser en la vida de un creyente, que todo creyente debería vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, que agrade a Dios, una vida centrada en las Escrituras. Nosotros necesitamos entender que nosotros somos cristianos. Necesitamos entender que somos lavados con la sangre de Cristo y que nosotros debemos honrar a Cristo, pero honrar a Cristo con nuestro vivir, no solo con nuestro decir, no solo en el hecho de que yo diga una cosa y yo haga otra, no, sino en la dicotomía de que yo digo una cosa y yo hago también para la gloria de Dios. Necesitamos escudriñar las Escrituras y necesitamos entender que nosotros deberíamos ser y deberíamos entender y deberíamos tener nuestras prioridades claras para el buen provecho de los medios de gracia que Dios ha provisto para nosotros, que Dios ha provisto para nuestro crecimiento espiritual, y nosotros deberíamos enfocarnos en eso y deberíamos aprovechar más esos medios de gracia. Necesitamos entender que nuestro propósito como creyente está en Cristo, y esto lo vamos a ver en Efesios, que debemos andar en amor, que debemos vivir en luz, que tenemos que andar sobriamente y en el espíritu, que el estándar para nosotros someternos a la autoridad no es el estándar del mundo. El estándar de la iglesia es Cristo en todas las áreas de su vida, y que nosotros nos sometemos por Cristo, que yo trabajo para Cristo o como para Cristo, y que yo me relaciono con los demás para Cristo, para su gloria, y que todo cuando yo hago, todo debería ser para agradar a ese Cristo que me amó, que me salvó y que yo fui redimido en él. Eso debería ser lo ideal. Algunas veces la realidad es otra. Pero yo le ruego al Señor que al nosotros finalizar esta serie que comenzamos hoy, nosotros podamos salir distinto a cuando nosotros iniciamos al 29 de agosto del 2021. Y que su palabra inerrante y que su palabra toda suficiente nos transforme. Y que nosotros podamos ver a Cristo obrando en nosotros. El libro de Efesios es un libro rico. Es un libro que está dividido en dos secciones. La primera sección son los primeros 3 capítulos que son teológicos y que enfatizan
doctrinas del Antiguo Testamento, y la segunda sección son los últimos 3 capítulos que son prácticos y que se enfocan en la conducta cristiana. Y podemos decir entonces que esta es una carta de amonestación, sí, pero también es una carta de aliento. La intención es recordar a los creyentes sus invaluables bendiciones en Cristo Jesús. Pero no solo para que sepan que tienen estas bendiciones, o para que expresen un agradecimiento por estas bendiciones. No solo eso, es también para que ellos puedan vivir de una manera digna del evangelio y que puedan vivir entendiendo que esas bendiciones son para el aquí y para el ahora. Y que para los creyentes honrar a Cristo necesitan vivir conforme a como nos dice el apóstol Pablo aquí en Efesios. Conscientes, muy conscientes de que serán tentados por el diablo, conscientes que serán sometidos a diversas pruebas, que vientos huracanados le van a azotar, pero que al final saldrán victoriosos si tienen la armadura que el Señor ha provisto por medio de su palabra y su espíritu. O sea, el Señor ha provisto lo que necesita el creyente para su batalla espiritual. Todo cuanto el creyente necesita ya ha sido provisto por Dios por medio de su palabra. Y el creyente tiene una armadura que debe tener siempre ceñida. Dice el pastor John MacArthur al respecto sobre Efesios, cito, es una carta que ha recibido nombres como esto: el banco del creyente, la chequera del cristiano, el erario público de la fe. Esta hermosa epístola habla de los cristianos acerca de las grandes riquezas, herencias y plenitudes que tienen en Jesucristo y su iglesia. Les dice cuáles son las cosas que poseen y cómo pueden reclamarla y disfrutar sus posesiones. Fin de la cita. Los creyentes son privilegiados porque están con Cristo escondido en Dios. Y en esta carta a los Efesios, nosotros estaremos viendo y estaremos aplicando doctrinas básicas como qué es la iglesia y cómo debe conducirse un cristiano en este mundo y dentro de la iglesia misma. La iglesia no solo como un organismo estructural, sino la iglesia como un organismo vivo en la cual su cabeza es Jesucristo. Y el creyente debe dejar de vivir en miseria teniendo las riquezas espirituales que el Señor ha provisto para él. Estas riquezas que nosotros podemos hacer uso de ellas y vivir de una forma diferente a la luz de las riquezas divinas que el Señor ha provisto para nosotros. Nunca ha sido tan importante para la iglesia conocer y aplicar las riquezas espirituales de Efesios a nuestras vidas. Porque así se puede comportar el creyente de una manera distinta en medio de este mundo pecaminoso. Para que así la iglesia pueda entender que debe vivir y vivir diferente en medio de un mundo influenciado por el maligno. Y dejar de vivir como por diosero cuando Él es rico espiritualmente en Cristo, y nosotros podemos hacer uso de esas riquezas espirituales para nosotros vivir vidas gloriosas que agraden a nuestro eterno y todo suficiente Salvador. Y todo esto lo que he dicho a grosso modo, lo estaremos viendo de manera cercana ya a partir de la próxima semana, que estaremos viendo los 2 primeros versículos bíblicos de Efesios y estaremos viendo más de cerca todas las riquezas que el Señor
ha puesto al servicio de la iglesia y que muchas veces nosotros no sabemos que están ahí y que no hacemos uso de ella porque no las conocemos. Y vamos a estar viéndola y vamos a estar aplicando todas estas enseñanzas bíblicas, teológicas, y vamos a estar viendo el comportamiento del cristiano a la luz de estas verdades bíblicas. ¿Qué debemos hacer? Debemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos siga dirigiendo y que nos permita a nosotros convertirnos en rumiantes para que nosotros cada semana podamos meditar en la palabra predicada y podamos aplicar la palabra predicada y podamos ajustar nuestras vidas a esa palabra de Dios. Y así nosotros honrar y bendecir el nombre de nuestro eterno y todo suficiente Salvador. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a que podamos ser así. Oremos. Señor, gracias. Gracias por esta introducción que hacemos hoy a la carta a los Efesios. Te pido, Dios, que este sea una travesía donde nosotros podamos disfrutar de cada texto, de cada versículo, de cada pasaje, que podamos disfrutarlo aplicándolo, que podamos disfrutarlo comparándolo con nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a que nosotros podamos honrarte, Señor, no solo escuchando tu palabra, sino viviendo conforme a ella. Que tu nombre sea exaltado a través de nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Y que nosotros, Señor, podamos no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.